buenas tardes. Volvemos. Mil disculpas por la interrupción. Hemos tenido problemas técnicos que lamentablemente son muy comunes en este tipo de eventos. Bueno, hemos tomado una decisión que es comenzar con la presentación de Javier Albó. Y después vamos a ir con Manolo García en Perú, tratando de resolver algunos problemas de conexión con Perú. Entonces le damos la palabra a Javier Albó. Como decía Cristian, Javier tiene muchos años de trabajo en temas indígenas y ha estado haciendo un seguimiento a este tema específico de consulta previa. Tiene varios ya algunos artículos escritos al respecto, por lo tanto sí estamos muy atentos a lo que quiera compartirnos. Tienes 20 minutos, le hemos pasado ya 32 de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través del formulario, entonces tiene también ya una sensación de lo que estamos esperando. Le pasamos la palabra por lo tanto a Javier. Gracias por estar. Otra vez hola a todos. Ya preveo que tengo que hablar despacio para que no parezca turco, lo que yo voy diciendo. Esperaría que Manolo después complemente un poco la parte teórica e histórica a través de la OIT, de la Declaración de las Naciones Unidas, que en el caso boliviano incluso ya es ley nacional, que también dicen este derecho a consulta previa, libre e informada y de buena fe, son las categorías que pone, en todo aquello que les concierna, sean legislaciones, sean actividades administrativas, pero que les tenga que concernir. No voy a insistir mucho en estas partes, porque espero que en la segunda parte, cuando esté otra vez Manolo, podrá explicar mucho más. Me concentro, por lo tanto, en estos pocos minutos que tengo en el caso boliviano. Quizás diciendo alguna cosita de esa, sí que tiene que ser muy general. Por ejemplo, es totalmente distinto de estas otras formas de democracia directa como podría ser un referéndum. Un referéndum está dentro de la lógica cuantitativa, es decir, de que si uno saca un voto de más, todos tienen que hacer lo que ha dicho el que ha ganado el referéndum por un voto de diferencia. En este caso no. En este caso es, como los pueblos indígenas por lo general han sido muy marginados y demás, y no funcionan tanto por estos esquemas, es buscar concertación, que es algo que todos los pueblos indígenas siempre buscan. Buscar, hablarse, negociarse, llegarse a entender, uno hace una parte de propuesta, el otro añade otra, etcétera, etcétera. La meta es llegar a concertaciones, a acuerdos. Y esto que son los acuerdos a los que se llega finalmente son los que tienen que ser vinculantes. Los acuerdos, no lo que dice o el gobierno por un lado o los pueblos indígenas por el otro lado, que porque lo hemos dicho nosotros ya es vinculante al otro lado. No creo que sea eso, sino llegar a acuerdos. Ahora, esto mismo, por lo que son acuerdos, lleva su tiempo. Son procesos de consulta. No es que empieza la consulta el día 23 y se acaba al siguiente mes, al día 22, digamos, ¿no? Sino que muchas veces tiene que tener reuniones según sus propios modos. Los que hemos vivido mucho con pueblos indígenas sabemos que esto a veces va idas y vueltas de un sitio para otro hasta que la cosa se llega a decir, ya, en eso sí estamos todos de acuerdo. En cierta forma, ya se ha hecho también sin este nombre en Bolivia muchas veces cuando desde el gobierno y distintos pueblos se han ido haciendo negociaciones por una cosa o por la otra. El tema de llamarlo además consulta previa, libre, informada, etc., esto nos viene desde el momento de la OIT, más la IAPA que le puso la Declaración de Naciones Unidas del año 2007, que llegó en los momentos en que Bolivia estaba concluyendo su nueva constitución, más el hecho de que constitucionalmente también se ha puesto esto. Ahora, prácticas concretas en Bolivia hemos tenido muy pocas todavía, porque se ha hecho a priori, diríamos, tenemos este derecho. El caso que yo recuerdo de Bolivia, y que para mí fue frustrante, el principal en que se intentó ya hacerlo bien a fondo, fue para una ley
que evidentemente les tocaba, era una legislación que atañía muy de cerca a todos los pueblos indígenas originarios campesinos, como decimos aquí en Bolivia, pues naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, para que todos entren dentro del mismo costal. Y fue para aprobar la ley de deslinde jurisdiccional. Esta ley es para hacer aplicable la Constitución que dice que dentro de Bolivia hay pluralismo, y pone muchos pluralismos económicos, el que sea, pero que también hay un pluralismo jurídico, que quiere decir que no solo la letra escrita de una ley o de una Constitución es fuente de derecho, sino también las prácticas legales y prácticas jurídicas de tomas de decisión que tienen los distintos pueblos, aunque no estén escritas, aunque sean orales. Ahora precisamente en Bolivia, dentro de unos meses, se tendrá, no recuerdo si es el 8º Congreso de Antropología Jurídica, que pone juntos a abogados y antropólogos para ver esta cuestión del pluralismo jurídico. Entonces, para hacer esto, se empezó, no tenemos todavía ninguna ley marco de cómo se hace esto, pero se empezó con un convenio que fue hecho por los distintos pueblos indígenas, juntamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, juntamente con el apoyo de la Cooperación Suiza, COSUDE, y juntamente también con el Viceministerio de Justicia Comunitaria, no recuerdo cuál es el nombre técnico, y se pusieron a trabajar, hicieron reuniones a todos los niveles primeros de un grupito, después se fueron, organizaron grupos focales por todo el país, y fueron allá con un listado de preguntas concretas para saber la opinión que ellos tenían sobre estos puntos con relación a esta ley, y todo lo que se hizo se fue filmando, se fue sacando fotos, temas y demás, y se aglutinó, y hubo todavía después un par de encuentros a nivel nacional, y llegaron a una especie de concertación entre ellos, diciendo, esto es lo que nosotros queremos, nuestro punto de vista en esto son tales cosas y tales otras. Obviamente había cosas que quedaban todavía medio pendientes, pero hay que reconocer que fue una cosa muy participativa, fueron centenares los que participaron, no se trataba de hacer una votación, sino de llegar a acuerdos, y dentro de eso entonces se hizo un equipo que hizo ya una propuesta que reflejaba todas esas discusiones que habían tenido entre ellos. Se presentó al Parlamento, pero el Parlamento, en vez de poner a debate allá dentro del Parlamento algunos de los puntos que no quedaban claros, y por otra parte, aceptar o al menos ponderar con calor los puntos en que sí se estaban de acuerdo entre ellos, casi de un zarpazo, dijo esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, lo dijo las máximas autoridades que había dentro del Congreso en aquel momento, y casi prácticamente sin ningún debate se aceptó una ley que dijo, esta es la ley, y punto. Se pasaron un poquito, como si no valiera nada, los 6 meses o no sé cuánto tiempo que duró toda esta consulta previa, ¿no? Por lo tanto, el resultado de esto, en mi opinión, fue malo, simplemente malo. No se hizo todo lo que se pudo, sino que no se quiso hacer lo que se tenía que hacer. Esta es mi opinión. Es la primera y principal experiencia que hemos tenido en el país. Ahora tenemos el siguiente caso que tenemos aquí en Bolivia, es el del famoso TIVNIS. Para la mayoría de los oyentes son de aquí o los hay de distintas partes. De otros países también hay. Hay también, entiendo que hay conectada gente de Chile y alguna gente de Perú han hecho llegar también preguntas. Pues miren, muy brevemente les cuento qué es el TIVNIS y miren mi cara, ¿no? Así será más fácil. Esta parte de aquí, esto es el altiplano. Esta parte de aquí son las tierras bajas. Esto lo ven, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Lo están viendo? Sí, porque yo veo al Manolo nomás aquí. Sí, sí. Y el bigote, ese bigote, es todo un territorio indígena en que están 3 o 4 pueblos allá fuertes y que se llama territorio y parque indígena. Territorio indígena y parque nacional Isiboro Sécure. Son los 2 ríos, uno por arriba y el otro por abajo, o uno al norte y otro al sur, que marcan ese parque. Y el prebigote, esta parte de aquí, esto es la parte en que se han ido metiendo otros pobladores que son cocaleros, sobre todo,
colonizadores, ahora se llaman comunidades interculturales. Bien, entonces, el Bigote, la parte del Tivnis, desde el año 1965 ya es un parque nacional, 65, desde que hace ya más de 50 años, no llega tanto, pero casi, no soy muy bueno en aritmética yo, sí, 40 y tantos. Y dentro de ser parque nacional tenían incluso prohibición de tener carreteras ya como parque nacional. Sin embargo, ya desde el año 70 o 71, se construyó una pequeña carretera por aquí, por esta partecita del Bigote, se hizo una carretera pequeña, muy de estar por casa, así nomás de terracería, una cosa así, en que parece que empezaron a entrar colonizadores, más y más y más y más. Y al final estos colonizadores han llegado, que son fundamentalmente productores de hoja de coca, no necesariamente cocaineros ni narcotraficantes, productores de hoja de coca, ¿no? Después han pasado otras cosas, pero no es del caso de decir aquí, ¿no? Y ocuparon una buena parte. Si me pudieran pasar que la gente vea el primer mapa que tengo aquí, les agradecería. Ya no saben cómo hacerlo. El que estaba aquí en pantalla antes. Pues entonces estamos fregados. Sí. Pero entonces pónganme en alguna forma que lo puedan ver en pantalla, porque si no, no sé por qué he traído esos mapas. Sí. Pónganlo en alguna forma, aunque sea así en color. Aquí ven todo el parque, que tiene 1.200.000 hectáreas. Tienes bastante grandecito, de un extremo al otro, en línea recta, como ven la escala abajo, tiene más de 100 kilómetros. Y pasando por todas las curvas y demás, tiene todavía más. Esta parte de abajo, ven allá que hay como una tajadura, que es de otro color más oscuro. Esta es la parte que ha sido ya llena de colonizadores, productores de hoja de coca. Empezó por el año 70 con aquella pequeña carreterita y después empezaron a hacer muchas carreteras, como aquello que llaman a veces las espinas de pescado, y allá adentro viven más de 20.000 cocaleros en esta parte. En todo el conjunto del parque, lo que sigue siendo parque, no llegan, quizás llegan a 11.000, incluyendo los que estaban allá adentro, que ya han quedado rodeados de colonizadores. Y la idea de hacer una carretera actualmente es de que desde la punta de esta parte de abajo, que ahora se llama Polígono 7, vaya directo hasta donde en la parte alta de este mapa pone Beni, que vaya directo hasta allá. Y esto es lo que el conjunto de las organizaciones del resto del Tivnis dicen que no, que esto es la parte que es más importante de un parque y que por lo tanto no puede ser. Me paso al tercer mapa que tienen aquí. El tercer mapa les muestra, dice zonificación. Si lo pueden mostrar. Este muestra tres tipos de... ¿Lo llegan a ver bien? La gente lo pueden decir si lo ven bien. ¿Sí? ¿Lo ven bien? Suficientemente, esperemos que sí. Hay una zona que es más oscura, que es toda la parte oeste, y después tiene una lengua que se mete más hacia el norte, hacia el este-norte, ¿no? Esta es la parte que dicen que es la zona nuclear, según el Servicio Nacional de Parques, le llama la zona nuclear. Es la parte más al oeste, son serranías, llegan incluso hasta los 3.000 metros de altura, y después lo otro es entre los dos de los principales ríos que hay allá, se extiende hasta el otro lado. Y ahí hay una línea que es el trazo que se supone que tendría que tener una carretera que pase por allá. Es esta línea que va de sur a norte. Y después, más al sur, hay una cosa que ecológicamente es semejante a la anterior y que también tiene más
ya hacia el este, tiene como una especie de isla que también es parte de la zona nuclear. Esta zona nuclear empalmaba con la parte de más de cordillera. Toda esa parte es una parte que llaman de pie de cordillera, de pie de monte. Y fíjense que en toda esa parte está la cuña aquella que forma la zona en que están los cocaleros. Y ya perdió. Era una zona igualmente nuclear del parque, porque es pie de monte. Era totalmente nuclear. Sin embargo, con todo lo que han entrado los colonizadores allá, y ahí se notan, no sé si lo llegarán a ver, una serie de caminitos y carreteritas y demás, que es por lo que está tan habitado todo aquello, ya prácticamente se han comido esta parte. Ya no es ni parque ni nada, sino que es una zona de cultivo relativamente intenso, sobre todo para producir cocales. Entonces, esto es para mostrar que lo que ya ha pasado en el parque. Esto ha pasado hasta ahora. Lo que quisieran hacer la carretera, esta ya, pero una carretera así de mucha capacidad y demás, es esta línea que cruzaría. ¿Por qué se oponen los dueños del parque, que son los que están en todo el resto, esos pueblos indígenas que decíamos? Se oponen porque dice, esto será matar el parque. Y por lo tanto, hay otro actor allá, que es la Madre Tierra, y esta Madre Tierra quedará muerta, como quien dice. Pasará lo que ha pasado abajo, en la parte sur, seguirá pasando en el resto del parque. Y por lo tanto, buscan alguna forma de protegerlo. Para eso, para evitar esa carretera, ya hicieron una marcha el año pasado, que fue una marcha que se llamaba contra esta carretera, porque no ha habido consulta previa, libre e informada. No hubo ninguna consulta. Hicieron ya el contrato de la carretera sin preguntar nada a nadie, de nada. Y por eso hicieron esta marcha. Y a pesar de que fue intervenida por el gobierno en algún momento, fue descalificada y todo eso, llegó apoteósicamente en La Paz y el gobierno se sintió a desgana, obligado a tener que aprobar una ley concertada con esos marchistas. Fue concertada esta ley, que se llamaba la Ley 180, en que declararon que el parque y territorio este, que ya es un territorio titulado, y titulado nada menos que por el propio Evo Morales, el cual como colonizador anteriormente había tenido peleas en la zona esta de abajo, del sur, donde están los colonizadores, y ahí había sufrido también represiones por parte del Estado de entonces y demás, ¿no? Entonces tuvieron que firmar, y concertadamente con los que habían sido los marchistas, para que se suspendiera la carretera, porque este es un parque y es un territorio indígena que es intangible. Así dijeron allá, aquella ley 180. Hasta aquí fue una consulta no hecha antes y que por lo tanto fue impuesta en cierta forma por la marcha de los habitantes del parque que es al mismo tiempo territorio. Tipnis, territorio indígena, quiere decir parque, y Siboro Secure, ¿no? Ahora, no fue este el final, sino que después de haber hecho esto, como quien dice, el gobierno se sintió que le habían arrebatado algo que él daba por supuesto que lo tenía que ganar. Y entonces el gobierno organizó también, o apoyó por lo menos, una marcha realizada por un grupo de los habitantes del Tipnis, que son los de la parte sur, de esta parte que hoy ya está ocupada o está muy influenciada por los cocareros, para a ver si que decían, sí queremos carretera. Llegaron a La Paz, estos no fueron reprimidos a diferencia de los anteriores, y al final, cuando ya llegaron al gobierno, después que discutieron allá en el Parlamento qué harían o qué dejarían de hacer, al final decidieron hacer una ley que se llamó la Ley 222 para una consulta que llaman previa, pero que todos decían que era fuera de foco, llamar previa a esta, para decir cómo tendría que ser esta carretera. Es interesante que decían, ¿tiene que haber carretera o no? ¿Y esta carretera tiene que ser intangible o no? ¿Cómo se tiene que hacer una carretera ecológica para que sea realmente que sea una carretera que sea ecológica, que no friegue nada del contorno? Al hacer esto, esta ley se aprobó.
sin mayor discusión con los pueblos de indígenas que habían hecho la primera marcha, sino solo con el otro grupo, que es los del sur, que están en esta parte más ya llena de cocaleros, y dicen, se tendrá esta ley. Los que habían hecho la primera, enseguida hicieron una siguiente marcha, que está ahora, en estos instantes, está caminando hacia la paz, en que dicen contra esta ley de consulta previa, porque no es consulta concertada con nosotros, mediante consulta con nosotros, y ya no es previa, sino es sobre algo que ya se ha empezado. Y en este momento estamos entonces con esta consulta sobre el TIMNIS, que ya la han demorado. Naciones Unidas mismas dijeron que había que dar más tiempo, que no se podía decir en tal fecha se hará de tal forma y de la otra, sino que están poniendo más plazos. Ahora ya han puesto el plazo de que se tiene que hacer en junio, etcétera, etcétera, y estamos en esta pelea. No sé cómo van mis minutos. Me quedan 5 minutos, muy bien. He visto que la mayoría de los que han participado, ¿ven esto ahora la gente? ¿Está viendo eso? ¡Ah, qué maravilla! Sí, entonces la mayoría de las preguntas he visto que se relacionaban con este caso nuestro de una consulta que está en marcha. Y voy a intentar responderlas de alguna forma u otra. ¿Hasta qué punto esta consulta puede ser considerada previa o no? En alguna manera sí podría ser considerada previa, porque el gobierno ha hecho marcha atrás en algunas cosas que ya tenía decididas. Quizás la cosa más importante en que ha hecho marcha atrás es que antes ya había hecho un convenio con una empresa brasileira, OAS, para decir que se hiciera esta carretera. Ya dicen que ha rescindido contrato. Yo no he visto el documento, no nos ha mostrado contrato, pero lo han vuelto a decir ahora hace un par de días de que ya se ha rescindido, que ya la OAS está retirando la maquinaria, incluso de las partes que había hecho. Por lo tanto, parece que es cierto. Si esto es cierto que entonces se puede ya tener una consulta previa sobre qué se tendría que hacer con eso que ya se ha dejado de hacer. Podría valer esto, podría ser un dato interesante. Segundo punto, de todos modos, también tiene que ser que para esta ley se tenía que haber hecho una consulta entre todos los interesados. ¿Cómo tenía que ser esta consulta? Solo se hizo con el lado que sí quería una carretera porque ya la tenían casi allá, ¿no? Y por lo tanto, esta ley dice, no ha sido tan de buena fe, no ha sido tan así. Ahí hay mucho que negociar en este punto, porque no está absolutamente claro de que ya sea como tiene que ser. Tal vez habría que revisar cómo tendría que ser esta ley para que realmente todos estuvieran de acuerdo. Tercer punto, que lo hace un poco más difícil de pensar que esta ley va bien, y es que en el ínterim, el gobierno, a través tanto del presidente como del ministro de gobierno, han empezado a hacer grandes campañas en todas las partes del parque para casar la idea de la carretera con la idea de que les llegará progreso de una forma o de otra. Entonces, una norma que tiene que ser siempre propia de las consultas, que es de que no se tienen que hacer campañas a favor de una solución o de la otra, sino simplemente informar en qué consiste lo que se quiere consultar, parece que es difícil. Los otros que habían sido incluso reprimidos, que incluso se les intentó suprimir la marcha y eso, no acaban de ver muy claro que ahí el gobierno esté en una situación neutra de querer escuchar nomás o de querer compartir de igual a igual. Esto también es un poco más complicado. Supongo que me quedan pocos minutos y por lo tanto quizás lo que diría es que en mi opinión el ideal sería que esta consulta se mantenga así un poco en la congeladora un tiempito hasta que los ánimos estén menos enconados. Ahora están, por un lado se quiere hacer a todas, ya sé que vamos a ganar nosotros por todo lo que han hecho por ese camino, por el otro lado nosotros nos vamos a oponer rotundamente porque no nos han consultado. Calmar los ánimos, que los ánimos ya estén más tranquilos y que entre tanto en este tiempo ya se avance en una ley distinta de las dos, que sea la ley marco para consultas previas, libres, informadas. Y que esta ley de consultas previas, libres, informadas sea bien concertada entre las partes
en el caso. Y que cuando esté lista esta ley, entonces se puede volver, quizás el año próximo, cuando sea, pero no tener la prisa de tenerla ya aprobada en este tiempo. Eso es lo que yo... Muchas gracias, Javier. Creo que ha sido una buena mirada al tema del TIPNIS y también al estado de situación de la consulta previa acá en Bolivia. Tenemos 47 personas conectadas al evento. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos y por los feedbacks que nos están dando. Ahora vamos a pasar a la transmisión en Lima. Hemos hecho un cambio, no lo vamos a hacer por Skype, vamos a hacerlo por una llamada telefónica. Entonces vamos a tener el audio de Manolo. Manolo, me acerco un momento al teléfono y le paso. Manolo, ¿me estás escuchando? Sí, estoy acá, sí. Perfecto, Manolo, entonces te pasamos la voz a ti. Bueno, muchas gracias. Sí, adelante, Manolo, ya estamos con... Ya, solo me confirman que se escucha bien. Sí, estamos escuchándote bien. Bueno, perfecto. Solo me confirman que se escucha bien. Bueno, perfecto. Solo me confirman que se escucha bien. He estado escuchando la parte final de la presentación de Xavier Albor. He estado escuchando no he escuchado la primera parte porque hubo un problema con la señal. Y yo voy a tomar pie al final de su intervención, porque creo que no me compete a mí hacer ningún tipo de valoración sobre esta situación particular TIPNIS, sino yo quiero centrarme en este proceso iniciándose en Bolivia para ver si en diálogo, en el marco de un diálogo de todos los actores nacionales, Bolivia es capaz de generar un mecanismo institucional, una norma y un procedimiento que haga de la consulta una práctica habitual de gobierno. Bolivia tiene una magnífica ventaja, y es que su constitución política recoge casi textualmente todo el marco de derechos consignado en el Convenio 169 y en la Declaración. Y esa constitución política es fruto de la voluntad política del pueblo y el gobierno boliviano, y por tanto de lo que se trata ahora es cómo se logra llevar ese marco de derechos que está consignado en la Constitución. Es el mismo marco de derechos del Sistema Internacional de Derechos Humanos y Derechos de Pueblos Indígenas. ¿Cómo se logra llevar eso a la práctica en políticas públicas concretas? Y para eso, ¿cómo se institucionaliza, cómo se organiza el mecanismo, el procedimiento, la norma que permita que los procesos de consulta a los pueblos indígenas, cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar sus derechos, que esos procesos sean algo regular, habitual, que no sea una tragedia cada vez que hay que consultar algo, que uno se siente vulnerado, que el otro dice que consultó. Y entonces somos testigos. Tuve la oportunidad de estar hace muy pocas semanas en Bolivia, en La Paz y en Santa Cruz, en reuniones con todos los interlocutores que tienen que ver con este tema, y fuimos testigos de que están dadas las condiciones, de que hay casi un consenso generalizado en que hace falta esta norma, este mecanismo y este instrumento. Y por tanto, a mí me parece que al margen de lo que pase en TIPNIS, no entro ni salgo en ese proceso, al margen de eso, hay una oportunidad que debe ser aprovechada,
que en diálogo de todos los actores sociales involucrados y, por supuesto, los pueblos indígenas, originarios campesinos y sus organizaciones, logren consensuar con el gobierno y con el conjunto de la sociedad boliviana este mecanismo y esta norma para hacer de la consulta un proceso habitual. Y para eso, lo único que tenemos que hacer es ser cuidadosos de que esa norma contenga los elementos centrales que están establecidos en el derecho internacional y en la Constitución Política Boliviana, donde se establecen los parámetros, los aspectos esenciales que debe tener un proceso de consulta para que sea genuina y para que satisfaga el derecho, porque no olvidemos que la consulta es un derecho en sí misma, pero sobre todo es como la bisagra que abre la puerta para posibilitar el ejercicio de todo el resto de derechos. ¿Cuáles son los tres aspectos esenciales del derecho a la consulta? Aspectos que tienen que estar presentes en la norma que se elabore. El primero, que es un derecho, no es una concesión, no es una gracia, no es cuando quiero sí y cuando quiero no, sino es un derecho colectivo de los pueblos indígenas ser consultados ante medidas estatales que afecten directamente sus intereses. Y el segundo elemento sustantivo, el segundo aspecto sustantivo que debe tener la norma marco de consulta es que el proceso de consulta debe hacerse con la garantía de cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante el proceso. Ese es el segundo elemento central. Es un derecho y debe haber garantía de que los acuerdos a los que se llegue se cumplen. Y el tercer aspecto es que esa consulta no se puede hacer de cualquier manera. No es meramente una asamblea informativa, no es un taller de socialización. Esa consulta tiene que reunir 5 requisitos esenciales, tal como establece el convenio en el artículo 6. El primero es que debe hacerse siempre que se prevea, cada vez que se prevea una medida susceptible, puede ser una medida administrativa o legislativa, que sea susceptible de afectar los derechos de los pueblos indígenas. El concepto de previo está dado ahí, en esa frase. Fíjense que el convenio no usa la palabra previo. El convenio dice cada vez que se prevea, es decir, no cuando ya se decidió, sino cuando se prevea una medida que puede afectar, esa medida debe ser consultada. Y debe ser consultada con procedimientos apropiados culturalmente, en los tiempos necesarios, respetando las formas que tienen las organizaciones de tomar sus propias decisiones, en la lengua en que todos puedan entenderse y participarse, o con intérpretes si es que hay personas de distintas lenguas. Esa consulta debe hacerse a través de las instituciones representativas. No es que yo elijo con quién es mi interlocutor, es que los pueblos afectados por la medida son los que designan a sus interlocutores. Y la consulta debe hacerse con una única y sola finalidad, y es la finalidad de lograr un acuerdo, llegar a un acuerdo, o si hay una medida que se está proponiendo, lograr que esa medida tenga consentimiento. Y todo esto se engloba en una sola palabra, que es la palabra de la buena fe. Por ahí alguna de las preguntas que yo recibí, que me envió Eliana, preguntaba, ¿y qué es esto de la buena fe? ¿Cómo se mide la buena fe? Bueno, la buena fe se mide de lado y lado, porque la buena fe tiene que estar de los dos lados, en que nadie va a la consulta con cartas bajo la manga, nadie va a la consulta escondiendo información, dando información parcial. La consulta debe hacerse efectivamente con los interlocutores legítimos y legitimados tanto por el gobierno como por los pueblos y sus organizaciones. Entonces, la buena fe es como el barniz que envuelve el proceso de consulta.
y se mide por esos indicadores. Si la consulta es con un pueblo que tiene dificultades en el castellano, es una señal de buena fe que el proceso de consulta utilice intérpretes para que el diálogo intercultural pueda darse. Si la consulta es sobre un proyecto, antes que los pueblos entren a dialogar y a participar en el proceso de consulta, tienen que tener toda la información y el tiempo suficiente para poder hacer su propia valoración teniendo esa información. Dicho esto, ¿qué implica el derecho a la consulta? La implicación fundamental y el sentido último de la consulta es que los pueblos indígenas puedan involucrarse efectivamente en el proceso de toma de decisiones en los países donde habitan. Es decir, que su participación en esas decisiones a través del proceso de consulta sea una participación efectiva e incluyente, que les permita a ellos poner su voz y participar en las decisiones que se toman sobre su desarrollo económico, cultural y sobre todo aquello que afecta a sus derechos colectivos. Ese es el sentido último y final de la consulta. Como que se ha instalado en la cabeza de muchos de nosotros la percepción de que la consulta es para decir sí o no, de que la consulta es un acto referendario, de que la consulta se decide por mayoría. Y la consulta no es eso, la consulta es un proceso de diálogo intercultural donde el promotor de una iniciativa, de una norma, de un proyecto, de una medida administrativa, cuando la está pensando, cuando la está elaborando, en la medida en que esa medida pueda afectar derechos colectivos de pueblos indígenas, les informa de la idea que tiene, les da tiempo para que ellos hagan su propio análisis y aporten sus propias ideas, y a través del proceso de diálogo se construye una idea mejor de la idea inicial. Insisto, salgámonos de esta falsa visión de que la consulta es para decir sí o no. La consulta es el mecanismo a través de los cuales los pueblos tienen abierto un espacio de participación para incidir en las decisiones que se van a tomar en la medida que esas decisiones los afectan. Hay que tener en cuenta en el carácter de derecho y de obligación de la consulta, y por tanto la consulta previa constituye una condición de validez de las medidas legislativas o administrativas que afectan a los pueblos. Es decir, desde el momento que en el marco del derecho internacional, en el marco constitucional boliviano, está expresado con toda claridad el derecho a la consulta y por tanto la obligación del Estado de aplicar ese derecho y de consultar de la manera que hemos dicho, desde ese momento hacer consulta efectiva implica una condición, constituye una condición de validez de la medida que después se va a tomar. Por tanto, si finalmente se toma una medida que un pueblo indígena o una organización considera que afecta a sus derechos, ellos están en la absoluta posibilidad de recurrir esa medida ante las instancias jurisdiccionales. No solo si no han sido consultados, sino también si consideran que la consulta no ha sido hecha de la manera adecuada. Pero hay que tener en cuenta una cosa final, ya como acercándonos al final, es que la consulta no agota las obligaciones del Estado con los pueblos indígenas. Vean que el convenio 169 de la OIT, insisto, recogido y transcrito casi literalmente en el texto de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, de la misma manera que el desarrollo de los artículos de la Declaración de Pueblos Indígenas con rango de ley en Bolivia, vean que lo que crea es un marco de derechos
y por tanto convierte a los pueblos indígenas en titulares de derechos. Y el Estado se constituye en garante de que esos derechos puedan ser ejercidos. Los indígenas son los titulares de los derechos y el Estado es el garante. Y para poder ejercer esa labor de tutela para que los pueblos puedan ejercer verdaderamente sus derechos, el Estado tiene que lograr pasar del marco normativo a las políticas públicas y tiene que tener liderazgo y tiene que apropiarse de la agenda de derechos de los pueblos indígenas y trasladarla a su propia agenda de políticas públicas. Se habla, termino con esto, se habla mucho de qué pasa si termina el proceso de consulta y no hay acuerdo. Y ahí aparece esta palabra que se ha introducido como tratando de entorpecer los procesos, que es la palabra del derecho al veto. Ni el convenio ni la declaración utilizan ese término, porque el convenio y la declaración son instrumentos de diálogo, no de confrontación, y son instrumentos de diálogo para construir los derechos, para hacer efectivos los derechos. Y por tanto, si los procesos de consulta se hacen de buena fe de lado y lado, en el 99% de los casos la decisión final será un acuerdo, y ese acuerdo significará que la idea inicial se ha enriquecido con la sabiduría y los aportes y las visiones y las perspectivas de los beneficiados por esa medida, que son los pueblos indígenas. Puede ser efectivamente que en algún punto no se llegue a un acuerdo pleno, y entonces, al concluir el proceso de consulta, el acta de consulta debe reflejar todo aquello que se acordó y debe reflejar también los desacuerdos y las razones de esos desacuerdos. Y ahí termina el proceso de consulta y llega el momento de la decisión. La decisión le corresponde al Estado. El Estado somos todos y hemos delegado en el gobierno la administración de la cosa pública. Y el gobierno tiene que gobernar y por tanto corresponde al gobierno adoptar las decisiones. Pero esas decisiones no pueden ser arbitrarias, porque la principal obligación del Estado es tutelar de manera efectiva los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Por tanto, la decisión que el Estado adopte finalmente tiene que estar filtrada por ese mandato principal, que es tutelar los derechos de los pueblos. Y si hay que tomar alguna decisión sobre la que no se acordó plenamente, porque no siempre se puede lograr un acuerdo pleno, esa decisión que el Estado finalmente adopte, que el gobierno adopte, en los aspectos en que violente la voluntad que han manifestado los pueblos, tiene que ser hecho buscando de nuevo dialogar, buscando hacerlo sin imposiciones, buscando que la decisión sea fundamentada, que la decisión no sea arbitraria. Y ciertamente, en este ejercicio de diálogo social intercultural que implica el proceso de consulta, los pueblos deben tener siempre abierta la posibilidad de iniciar procedimientos legales si consideran que algún derecho ha sido violado, y entonces pueden recurrir a las instancias jurisdiccionales nacionales para velar por ese derecho. Esos son los elementos centrales, los aspectos esenciales que debe tener la norma que está pendiente de ser construida. Yo estoy seguro que están dadas las condiciones para hacerlo. Estoy seguro que del lado de los pueblos y del lado del gobierno y de muchos actores de la sociedad boliviana hay el deseo y la aspiración de contar pronto con este instrumento institucional y normativo que permita, insisto, hacer de la consulta no una tragedia cada vez, sino una forma habitual, normal de gobernar en una suerte de democracia intercultural, porque estamos hablando de decisiones
que se construyen sobre la base del diálogo social intercultural, y decisiones que cuando finalmente se toman son fundamentadas, no son arbitrarias, tienen como objetivo principal el marco de derechos en el marco del desarrollo nacional y del bienestar para todos los bolivianos y bolivianas. Esas serían las reflexiones que quería compartir con ustedes en este espacio, y les agradezco mucho que hayan estado atentos y estoy a disposición. Gracias, Manolo. Ahora vamos a leer algunas de las preguntas que han estado haciendo llegar las personas conectadas a través de Facebook, de Twitter y del mismo sitio en gobernabilidad.org.bo. Saludar a las 52 personas que están conectadas con nosotros ahora, y también a las personas que desde el DF, desde Chile, desde Estados Unidos nos están escuchando. Hemos estado viendo que han estado haciendo llegar preguntas de diferentes intereses. Hay algunos intereses muy marcados en solamente el proceso del TIPNIS, y algunos que están más enmarcados en el proceso de consulta previa, pero no queremos eliminar a ninguna de las preguntas. Por lo tanto, propongo que, ya que hemos recibido hasta ahora 16, voy a hacer lectura de unas 7 primeras, por lo tanto, sin discriminar si estarían dirigidas a Javier Albó o a Manolo García. Leo las 7 primeras. Le paso el micrófono en primer lugar a Javier Albó para que responda estas 7 primeras. Luego le paso el micrófono a Manolo, y después vuelve el micrófono a mí para volver a leer unas 7 siguientes preguntas. Entonces comenzamos. Nancy Montaño, del Foro Educativo, a través del sitio web de gobernabilidad.org.bo, nos pregunta: ¿qué papel estarán jugando los intereses de Chile y Brasil para tener una carretera que les dé paso a los océanos? Sí, voy a leer las 7 primeras. La segunda pregunta, Gastón Edgar, también desde el sitio web: ¿cómo justificar las actitudes del gobierno después de la promulgación de la ley de declaratoria de intangibilidad del TIPNIS? Tercera pregunta, FDO Quilaleo, desde el sitio web: ¿consideran que el convenio 169 en temas de consulta previa, artículos 6 y 7, son suficientes para llevar adelante los procesos en cada país, o consideran plausible la generación de una legislación específica en cada país sobre mecanismos de consulta? Rafael Laura, desde el sitio web: ¿cuál es el rol del órgano electoral cuando en realidad se trata de lograr acuerdos y consensos? Francis Espinosa, a través de Twitter, nos pregunta: ¿la consulta previa debería ser para toda Bolivia o solo para los departamentos que serán afectados por la carretera, y por qué? Gabriela Canedo, a través de Facebook, nos pregunta: relación de la consulta previa con la autodeterminación de los pueblos. Y 246, y la séptima, Stephanie, a través del chat del sitio web, considera que la etnicidad de los 3 pueblos indígenas que habitan dentro del TIPNIS está politizada por el conflicto territorial. Entonces, este sería el primer grupo de preguntas. Le pasamos el micrófono a Javier Albó. Veo que no son en la lista que tenía yo, sino que han llegado después, varias de ellas. Primero, Chile y Brasil, ¿qué tienen que ver? Mi respuesta es poco. Poco, no. Chile menos todavía, y Brasil, en la medida que tenía la OAS y todo eso, más. Pero el interés, diríamos, de expansión a través de
del IRSA, ese plan de expansión que tiene el Brasil, queda suficientemente bien sin necesidad de pasar por el Tifnis. Ya tiene una carretera transoceánica que va desde el Atlántico hasta el Pacífico, pasando exactamente por la puntita de los tres países, Brasil, Perú y Bolivia. Y esto ya en cierta forma le basta. Y tiene otra que pasa más bien por Santa Cruz, y también con esas ya sus afanes de expansión quedan suficientemente arreglados. El Tifnis es muy secundario en eso. La otra pregunta, que no recuerdo el nombre de quien la hacía, ¿cómo se justifica lo de la intangibilidad? Es un punto muy concreto. En la ley 180 se habló 5 veces de intangibilidad. Sin embargo, cuando se estaba haciendo ya y esto de intangibilidad, algunos incluso ya lo hicieron como, mire, ya han metido la pata, les decían a los otros. Ahora no podrán ni cazar un conejo, ¿no? Es todo intangible. Pero ya se estaba trabajando, y bastante bien, en un reglamento de la ley 180 que refería para intangibilidad a lo que ya estaba concertado y incluso legalizado a través del CERNAP, de que hay zonas más intangibles, otras que son de desarrollo tradicional y otras que incluso podrían ser de desarrollo comercial. Aquel segundo mapa que yo les he pasado muestra precisamente, no sé si es fácil de ponerlo en pantalla, muestra precisamente estas tres zonas y en realidad sin necesidad de hacer otra ley, sino aplicando simplemente dentro del mapa, en el reglamento, lo que está dicho allá en el CERNAP, se ve que hay zonas, no es el siguiente, el otro que pasamos, el que se ven las tres zonas ecológicas, ¿no? Lo pueden pasar. Este es peor, todavía no he hablado de ese, pero estas son las concesiones petroleras que hay allá, pero no hablo de eso todavía. El otro, el que habíamos, este mapa, la zona que es de total intangibilidad son las que están en color café, las de color oscuro, que es lo que llaman el núcleo, y siempre los que han hecho las marchas dicen que no nos pase por el núcleo, que no pase en la otra parte lo que ya ha pasado en el polígono 7, que ya rompió totalmente una zona que en principio tenía que haber sido intangible, porque hay un actor, otro de los actores que hay ahí, es la Madre Tierra, y es un actor bien fundamental también, es actora por si acaso, ¿no? Bien, o no sé, porque también podría ser el Padre Terruño. Entonces, las partes que están en este color café o oscuro, estas son las que son más claramente intangibles. En el contorno de todas ellas hay una parte que es más amarilla, estas son las de desarrollo tradicional. Es decir, que no para comercializar, sino para sobrevivencia, se pueden tener un montón de actividades. Y las que están en un color más naranja, casi café, son las que en teoría se podría tener más incluso de tipo comercial, siempre que se ha hecho en una forma que no deteriore lo de la naturaleza. Entonces, lo de intangible, aunque ahora lo ponen como una parte de la consulta de la ley 222, en rigor yo pienso que se podría tratar muy bien con solo el reglamento. Lo del convenio 169 te lo dejo a ti, Manolo, si basta. Pero diré una cosa, es un salto muy fuerte que se hizo a favor, pero todavía está mejorado después con la ley o con la declaración 200 del año 2007 de Naciones Unidas, que lo amplía más todavía, ¿no? Y cada uno puede hacer otras cosas. Lo de la consulta previa sí se tendría, Franz Espinosa creo que decía esto, a todo Bolivia, solo al ver las dos propuestas que pones tú, Franz, ni una ni otra son la consulta previa, porque el tema es un tema que es una consulta a los pueblos indígenas allá expresados, allá vivientes. Estos son los dueños del territorio, con ellos tiene que ser. Y allá hay una discusión no resuelta de si tendrían que entrar también los del polígono 7, que ya han quedado fuera del territorio, o no. No me voy a meter en eso. Pero pensar que esto se podría hacer con un referéndum entre los departamentos de Beni y Cochabamba, esto es no entender lo que es una consulta previa a los pueblos indígenas. Es otra cosa. Se puede hacer este referéndum, pero no, aunque se hiciera y que ganara un bando o el otro, porque esto es ganar por un voto más o menos, el pueblo indígena podría decir,
no me atañe esto. Lo que me atañe a mí es que atraviesan mi territorio con todo lo que yo tengo que hacer. Es otra cosa. Puede ser posible, pero no resuelve este tema. Y si fuera a un tribunal constitucional independiente, les pasaría lo que ha pasado en Colombia, en Costa Rica, en Guayana, en varias partes, que el tribunal constitucional les dice, no vale, tienen que hacer marcha atrás. Hasta en Nueva Escocia también se ha hecho esto, y dice, tienen que remunerar con tanto por el daño que ya han hecho. Gabriela Caneda, relación con la autonomía. Gabriela, es muy sencilla. La consulta previa y este derecho es uno de los elementos de una autonomía de los pueblos indígenas. Stephanie, me perdí. ¿Qué decía Stephanie? Considera que la etnicidad de los ya. Sí, en todas partes nunca se puede decir estos son totalmente puros, incontaminados y los otros no. En todas partes, a la que ven un conflicto, las distintas fuerzas políticas se meten allá y quieren sacar tajada de lo que pasa. Pero entonces hay que saber manejar las dos cosas. Muchas gracias. Vamos ahora con Manolo. Manolo, ¿nos escuchas? ¿Aló, Manolo? Muchas gracias. Vamos ahora con Manolo. Manolo. Sí, aquí estoy. Perfecto. Pasamos el micrófono entonces para que respondas algunas de las preguntas, sobre todo estas que estaban relacionadas al convenio 169. Sí, yo me he quedado con dos preguntas. Qué pena no anoté los nombres de las personas que lo habían hecho, ¿no? Había una pregunta que enfocaba el tema de si es necesaria una legislación específica para el tema de consultas, si eso es deseable, si eso es útil, ¿no? Pues creo que sí. Ojo, yo no puedo decir no consulto porque no hay una norma. O sea, está el convenio, está el texto de la Constitución, que tiene todo un capítulo sobre pueblos indígenas originarios campesinos y que establece con toda precisión el derecho a la consulta, y ese mandato es suficiente. No haría falta en absoluto ninguna norma más. Simplemente habría que fijarse en esas características principales que debe tener el proceso de consulta y iniciarlo y ponerlo en marcha. Sin embargo, lo que nos está mostrando la práctica, no solo en el caso boliviano, sino en la mayoría de países de la región, es que hace falta establecer ayuda a establecer mecanismos institucionales, normativos y de procedimiento, para que es algo así como marcar la cancha antes de empezar a jugar el partido, ¿no? Y por eso saludamos esta iniciativa de poner en marcha un debate, un proceso para dotar a Bolivia de esta ley marco y de este mecanismo institucional para hacer la consulta habitualmente, ¿no? El primer ejemplo en esta región de América Latina lo tenemos en Perú. Perú aprobó recién en septiembre del año pasado, su ley de derecho a la consulta. En abril se adoptó el reglamento de la ley y esta semana se ha publicado la guía metodológica para facilitar la aplicación y se ha publicado también, se ha puesto a disposición en Internet la base de datos de los 52 pueblos indígenas que existen en Perú como información de referencia para saber en cada caso, dependiendo de la medida, quién tiene que ser consultado. Hay otros países que no tienen ley de consulta, como es el caso de Colombia, que está empezando ahora a elaborarla, pero lo que tienen es una secuencia de sentencias de la Corte Constitucional. El Tribunal Constitucional colombiano ha ido construyendo
los procedimientos de cómo aplicar el derecho a la consulta a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y de hecho, lo que se está haciendo ahora en Colombia está de alguna manera mandado por lo que han ido indicando esas sentencias. Pero aún así, también Colombia está en este momento en el proceso de elaborar una ley marco de consulta. Y hubo una otra pregunta, creo que fue la última de las 7 que nos leyeron, que preguntaba preguntaba por la relación entre consulta y autodeterminación, ¿no? Definitivamente el proceso de consulta se desprende del derecho a la determinación, que no establece el convenio con ese nombre, pero que sí establece con ese nombre la declaración. El convenio, sin usar el término autodeterminación, cuando proclama en los primeros 7 artículos donde establece los principios rectores del convenio, cuando proclama cuál es el marco fundamental de derechos de los pueblos indígenas, lo que está diciendo, sin usar la palabra, es que los pueblos indígenas tienen como principal derecho el derecho a decidir sus propias opciones de desarrollo, y por tanto está diciendo, sin usar la palabra, este derecho a la autodeterminación. La declaración sí usa el concepto, pero creo que tenemos que leer con cuidado cómo utiliza el concepto y cómo lo desarrolla, para no hacer del principio de autodeterminación y de la aplicación de este principio una especie de llamado a la autarquía, ¿no? Porque la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas dice en el artículo 3 que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, y que en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Esa es la gran afirmación. Pero después, en el artículo 4 y en el artículo 5, la declaración lo que hace es precisar en qué ámbitos se ejerce este derecho a la libre determinación. Y el artículo 4 dice que los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. Y el artículo 5, que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Por tanto, lo que hace el derecho a la consulta es justamente reforzar el derecho al libre ejercicio de las decisiones en todo aquello que compete a su propio desarrollo interno y a la continuidad de su vida como pueblo. Derecho a la consulta y derecho a la participación son de verdad las bisagras que hacen posible y garantizan el ejercicio pleno del resto de derechos. Gracias, Manolo. Vamos a dar lectura a, diría yo, las últimas preguntas. No va a ser el grupo de 7, sino algo más, porque ya han llegado varias más. Y un comentario que tenía que ver con esto último que estaba contándonos Manolo. Bueno, voy a leer entonces las siguientes preguntas. Fabián Soria, a través del chat del sitio, me parece que la consulta previa quedó desvirtuada, pues al no haberse hecho en el momento adecuado, se inició un proceso de conflicto donde todos han tomado parte y se han contrapuesto los intereses
se han contrapuesto los intereses, cerrando vías de diálogo y negociación. Es más un comentario. Sabrina, a través del chat, ¿qué rol puede jugar la comunidad internacional para facilitar estos procesos de consulta previa con los pueblos indígenas en toda la región para evitar conflicto y realmente tomar decisiones a través del diálogo y el consenso? Vamos con Rafael Laura otra vez. En el chat, postergar la consulta para enfriar y salir del escenario de conflictividad parece buena hasta que se tenga la ley marco, pero ¿qué pasará con el mandato coyuntural claro del gobierno para sí misma de llevar adelante la consulta? Ok. Hormigo Azul desde Cochabamba, en el chat. Para hacer la consulta hay que estar interesados en conocer la opinión del otro, tener la predisposición de escuchar al otro, respetar al otro. Estoy de acuerdo en postergar la consulta, pero no solo bajarse los ánimos, sino trabajar nuevamente en la idea de respetar a los pueblos indígenas. Buena fe, eso da cuando ambos están libres de intereses, pero normalmente el gobierno tiene muchos intereses y lo mismo los pueblos consultados. Buena fe sería ir sin intereses. ¿Cómo lograr esto? O sea, ¿cómo lograr la buena fe de ambas partes? Cane, por Twitter. ¿Cuáles son las diferencias entre las estructuras organizativas de los colonizadores y las de los indígenas? Henry, por chat. ¿Pueden los pueblos vetar una consulta? Fabricio Salinas es universitario a través del sitio web. Sería interesante si se puede ahondar más sobre el tema de la consulta previa, qué alcances tiene esta y sobre quiénes deberían participar, solamente los indígenas o también deberían participar los ahora llamados interculturales. Vamos, Julio Liaga, no voy a leer toda la fundamentación porque es bastante larga, voy directamente a las preguntas. ¿Alguien cree confiable un tribunal electoral y los tribunales en general para garantizar transparencia y honestidad en la lectura de los resultados de una consulta controlada por instituciones no independientes y comprometidas con hacer cumplir los designios del presidente? ¿Se puede confiar en resultados de este tipo? Vamos, son varios. Sí, yo creo que sí. Ok, sí. Son redundantes las preguntas. Realmente creo que acá la podemos... aquí tal vez esta. ¿Cuándo Vero, ¿cuándo es el momento adecuado de iniciar el proceso para que sea considerado consulta previa? Creo que con esa terminamos. Volvemos a dar y un comentario que quería leer que tenía que ver con el caso del Perú. Lo hacía J. Espinosa que dice que en Perú, luego de la aprobación, entiendo que la aprobación de la ley que mencionó Manolo, las organizaciones indígenas la desconocieron. Creo que sería bueno elaborar más en esto para entender mejor el caso. Entonces ahora le paso el micrófono por última vez a Javier Albó, por última vez en esta sesión, y saludamos a los 52 que todavía siguen conectados. Esto que acabas de decir, no sé si eres Julio Espinosa, lo tenía anotado yo, que cuando estaba Manolo diciendo que se había aprobado esta ley y el reglamento, yo digo, y al mismo tiempo, todo el gallinero está revuelto, sobre todo que si está la mina de Chonga, que si está la de Tintaya en el Espinar y todo eso, todo está revuelto. Lo cual quiere decir que si esta primera ley y reglamento se ha hecho al margen de los pueblos, ya estamos fregados también, incluso en Perú. Pero no me meto más en eso. ¿Cuándo es el momento adecuado? Cuanto antes mejor. Cuando todavía no están los ánimos así exasperados, es mucho más fácil llegar a concertar cosas. Y cuanto más se tarda, primero, más costo hay para el que no ha querido hacer la consulta, aunque gane, acaba perdiendo. Porque le sale costoso incluso en términos monetarios. Voy respondiendo al revés, desde la última a la primera. Julio Aliaga, el Tribunal Constitucional, puedo decir que en Colombia,
que es un país tan fregado, políticamente tan complejo, metido con guerrillas, aunque ahora sueltan al periodista, etcétera, etcétera, pero que es tan complicado. Este Tribunal Constitucional, como nos ha explicado antes Manolo, ha sido fundamental y ha obligado a retroceder. En algún caso sigue que no da bola a la gente. Por ejemplo, el caso de las petroleras con el UVA, creo que, a pesar que es clarísimo lo que dice el Tribunal Constitucional, los otros, como tienen muchos intereses, siguen postergando, cambiando de dueño la petrolera y no sé qué, y es muy lento. Pero ha sido fundamental. Ahora, la condición sine qua non para poder fiarse de un Tribunal Constitucional es que sea un régimen independiente. Aquí, vetar, ya creo, comparto con Manolo que no se puede decir, yo soy una parte y entonces la veto, porque el tema es de que, y tampoco puede ser, tampoco podría ser, y en esto discrepo un poco de ti, Manolo, de pensar que él está, bueno, ya he hecho la consulta, ahora hago lo que me dé la gana. Claramente tú, Manolo, no has dicho eso, pero ya aquí ocurrió cuando empezaron a hablar de consulta previa, al principio de la octava marcha, decían, bueno, haremos la consulta porque tenemos que hacerlo, pero como no es vinculante, después haremos lo que nos dé la gana. Parecía que decían eso al principio. Creo que ya han aprendido que una cosa es consultar, dialogar y llegar a... Yo pienso que en muchos de esos casos hay que ir postergando un tiempo razonable de poder discutir y dejar de hacer. No decir, ya se acabó la consulta, ahora yo haré lo que me dé la gana, ¿no? Solo indígenas o también interculturales. Distingamos. En el caso concreto de la carretera, en el Tivnis, la cosa es sobre aquellos que son atravesados por la carretera. Y por lo tanto es correcto lo que dice la 222 de que los consultados serán los que están allá dentro. Hay el trocito de las comunidades que están dentro del polígono 7 que es discutible si tienen que entrar o no. Pero ahí en este punto concreto los colonizadores o interculturales no tienen nada que ver. Ahora, de cara a un plan general de todo eso, se tiene que llegar también a el intercambio entre los productores de hoja de coca, interculturales y los otros. Pero en ambos casos, tanto los interculturales tienen que demostrar que son interculturales, es decir, que son capaces de escuchar al que es distinto de ellos y no verlo como, estos son los que se oponen a nuestro desarrollo, como los otros también. Antes de todo ese conflicto, ya los del Tivnis, hablo de antes de todas esas marchas y demás, estaban haciendo una especie como de estatuto de su territorio y en este tomaban en cuenta a estos cocaleros que estaban allá. No se llamaban todavía interculturales, era antes de la nueva constitución, y tomaban en cuenta que se les respetaba con la condición de que no pasaran de un límite que se llamaba la línea roja, ya lo están yendo más allá de eso, y que también ellos respetaran a los del otro lado, ¿no? Es decir, que como no había todavía pasión, era más fácil llegar. Buena fe y juego de intereses. Mi querida hormigón azul, no sé si quieres. Sí, hormigón debe ser gordo sí. Sí. ¿Cómo hay que tener respeto al otro y buena fe, y juegos de intereses? Así es toda la política siempre es de cómo, teniendo intereses distintos, seamos capaces de negociar. Y esto pasa en todo el mundo, y en esto los indígenas no son tan distintos de los otros. No hay que pensar que uno tiene buena fe y el otro mala fe, sino de buscar cada uno ponerse en los zapatos o en el pellejo del otro para ver cómo pueden llegar a concertar. Y esto tiene que ser con los colonizadores y con todos. Sabino, rol de la comunidad internacional, yo creo que puede ser muy bueno. En el caso nuestro boliviano, yo creo que el hecho de que a medida que se va trabajando en una ley marco, hemos tenido aquí el apoyo de Naciones Unidas, esto nos ha ayudado mucho. Cuando estábamos nosotros aquí apasionadamente, que nos comíamos unos a los otros, antes de aprobarse la nueva Constitución, que fue cuando hubo toda media luna que quería ir por un lado, los otros por el otro, quien nos ayudó enormemente y pudimos salir adelante fue que tanto Naciones Unidas como también UNASUR, curiosamente entonces presidida por Bachelet, Michelle Bachelet, que era la presidenta de Chile, el archienemigo de aquí, ¿no? Pues ayudaron harto para poder llegar a una concertación. Sí. Lo de que la consulta previa ha quedado desvirtuada, decías Fabián Soria, ¿no? Y que va cerrando vías, evidentemente, por eso yo creo que es necesario
de calmar los ánimos y no exacerbarles para llegar a una solución muy rápida que deja al otro derrotado. Yo escuché, hace poco estuvo por aquí Bartolomé Clavero, por enésima vez, y dijo precisamente eso. Cuando los ánimos están enconados, es imposible pensar que se puede tener en esta situación un tipo de consulta de esas que decimos. Hay que calmar los ánimos. Y solo calmando los ánimos, entonces se puede empezar a dialogar. Y por eso yo creo que pensar que ahora en junio ya se tiene que hacer y en julio tiene que estar, es seguir pensando, ahora es el momento que yo voy a ganar y hacer derrotar al otro, ¿no? Y esto no es... Añadía una cosa, yo creo, el Bartolomé, que es muy interesante. Dice, si se hacen esas condiciones, el que acaba ganando es el que a la larga sale perdiendo, porque no ha tenido en cuenta esta otra situación de diálogo. Acabaré con una poesía, ¿no? Más un canto. Entonces, si se llega a esta concertación, ya lo he dicho varias veces en varios ambientes, la novena marcha se transforma en la novena sinfonía, en que todos cantamos y bailamos juntos, los cocaleros hacen una culicu y todos participan en la culicu, los otros ponen allá asadito de venado, lo que sea, y todos parten, hay las maripositas y las hojas de coca, todo va junto, ¿no? Y entonces se puede llegar a una concertación. Yo sigo soñando fuertemente en que tenemos que llegar a la novena sinfonía. Muchas gracias, Javier. Todos apoyamos esas ganas de que el país tenga un entendimiento. Tengo que darte unos saludos especiales vía Twitter de Isabel Rauber y de Roñiriño, que no sé si lo conoces, es Pato Lucas. Bueno, Isabel Rauber de Argentina, que te mandan saludos especiales. Bueno, vamos a pasar ahora a Manolo. Manolo, ¿nos escuchas? Sí. Ok, te damos la palabra entonces para que respondas esta segunda ronda de preguntas. Sí, lo único que da pena, ¿no? Porque estaba bien terminar con la novena sinfonía y esa reunión de fraternidad con Cuyada y todo, ¿no? He tomado 3 o 4 preguntas sobre las que quisiera hacer algún comentario. En algún caso, comentario complementario a lo que ya se hubiera dicho, ¿no? La primera intervención, que era de Fabián, si bien se refería específicamente al TIMNIS y calificaba esta situación de la consulta como devaluada, yo, saliendo del TIMNIS, creo que en general el concepto de la consulta está bastante devaluado. En parte por la falta de experiencias concretas, reales, donde se pueda ver que efectivamente la consulta es base para construir y restituir derechos de pueblos indígenas y que es una herramienta eficaz de diálogo social, de diálogo intercultural. Entonces, a falta de esas experiencias concretas, que son todavía desgraciadamente pocas en nuestra región, pues la consulta aparece para algunos como una nueva forma de engañarles, ¿no? Bueno, ahora quieren seguir haciendo lo mismo, pero ahora con este engaño de la consulta. Otros la devalúan diciendo, bueno, pues, pero por último no es vinculante, ya hagamos la consulta. Y entonces yo creo que hay que restituirle al concepto de consulta el valor intrínseco que tiene, y es de construir democracia intercultural sobre las bases del diálogo de los pueblos indígenas con las autoridades de gobierno. Y en eso creemos que la comunidad internacional tiene un papel, y es el papel de acompañar, de facilitar, de plantear siempre el diálogo como el instrumento fundamental de resolución de conflictos. Yo aprendí que cuando hay un conflicto, el conflicto se encona si se discuten los planteamientos, si se discuten las posiciones, si se discuten las ideas. Les aseguro que nunca se llega a acuerdo y el conflicto se encona más.
y que la única forma de resolver los conflictos, de disolverlos, de hacer del conflicto una oportunidad para salir adelante, es discutiendo las necesidades. O sea, tenemos que focalizar el concepto de la consulta en aquello en lo que el convenio lo focaliza. La consulta es siempre que una medida puede afectar, y la consulta es sobre la afectación, o sea, cómo esa medida afecta a los derechos y cómo tenemos que hacer para que los afecte, pero positivamente, para que los restituya, para que implique desarrollo de los pueblos indígenas. Porque la principal obligación de los estados, insisto, es gobernar para el desarrollo de los pueblos y tutelar sus derechos. En ese sentido, sí puede haber diálogo de buena fe entre partes que tienen intereses a veces encontrados, siempre que el diálogo se centre en cómo se resuelven las necesidades. Hacer de la consulta un instrumento de diálogo para resolver las necesidades. Ha aparecido de manera muy recurrente, si bien es cierto, referido a TIMNIS, la pregunta de quiénes participan en el proceso de consulta. Y se dice si son los indígenas y el resto de población que está afectada. Ojo, en todos los países existen mecanismos establecidos de participación ciudadana. O sea, el tema de la consulta sobre las normas, sobre las medidas, no es algo que empieza ahora. Históricamente, las autoridades han aplicado mecanismos de participación ciudadana cuando iban a dar leyes, cuando iban a dar normas. Y en eso los indígenas participan como un ciudadano o una ciudadana más. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de consultar a un pueblo sobre una medida que puede afectar sus derechos colectivos como pueblo. Y entonces ahí el diálogo es intrínsecamente entre el gobierno y los pueblos indígenas, o si es una medida legislativa entre la Asamblea Plurinacional y los pueblos indígenas. Quizá el problema al que aludió al comienzo Xavier del proceso de consulta para la ley de deslinde jurisdiccional fue que ese proceso lo debió hacer la Asamblea Plurinacional, y en ese sentido hubiera sido la Asamblea con los pueblos en la consulta sobre la ley de deslinde. Esa consulta se hizo desde el Ejecutivo, y cuando llegó la propuesta consensuada con los pueblos a la Asamblea no la conoció, o no la hizo suya, o no se la apropió, ¿no? Entonces, es importante señalar que la consulta es en torno a afectación de derechos de un pueblo, derechos colectivos de un pueblo, y que la consulta es entre la entidad que promueve esa norma, ese proyecto, esa medida administrativa o esa ley, si se trata de la Asamblea Plurinacional, y que los interlocutores son la autoridad pública y los representantes legítimos del pueblo. ¿Cuándo es el momento oportuno de la consulta? Totalmente coincido con Xavier. Cuanto antes, mejor. Lo que dice el convenio, ya lo señalé, lo repito ahora, es siempre que se prevea que una medida es susceptible de afectar, ¿no? Entonces, cuando se prevé una medida es porque se la está elaborando, se la está pensando, y uno piensa que puede sentir eso. Y finalmente, un comentario muy breve sobre el tema de Perú. Todos conocen la situación lamentable ocurrida en Bagua hace ya 2 años y medio aproximadamente, ¿no? Y de alguna manera, después de esa situación, es que se instalan unas mesas de negociación entre las autoridades y los pueblos indígenas. En una de las mesas se trata específicamente el tema de una ley de consulta, y finalmente
en mayo del 2010, el Congreso de la República de Perú aprueba una ley de consulta que había surgido de ese proceso. Esa ley que aprobó el Congreso hace 2 años, el gobierno anterior, el gobierno que presidía Alan García, la observó, es decir, la vetó, no la quiso promulgar. Y hubo un enorme desencanto en todas las organizaciones sociales, en los pueblos indígenas, en las organizaciones de derechos humanos, porque el gobierno había desoído la voz de los pueblos expresado en la ley que había aprobado el Congreso. Cuando se produce el cambio de gobierno, en julio del año pasado, el gobierno nuevo se compromete a sacar esa ley de consulta que había sido observada por el gobierno anterior. Y además recibe grandes demandas de todos los sectores sociales, etcétera, para que así sea. Y entonces, enseguida de asumir el gobierno, en el mes de agosto, el gobierno levanta la observación que había hecho el gobierno anterior, el presidente anterior, y el Congreso por unanimidad promulga la ley. Y esa ley es aplaudida y valorada en todos los sectores indígenas y sociedad civil de la sociedad peruana, y es además reconocida como un paso muy importante por una serie de entidades del sistema internacional, específicamente el relator especial y otras voces, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la ley se promulga en agosto y el gobierno de Perú pone en marcha el proceso de consulta y establece un mecanismo acordado con las organizaciones, una comisión multisectorial, las organizaciones participan ahí, y además una serie de eventos a nivel de 6 regiones para que todos los pueblos a nivel de sus federaciones regionales y organizaciones de base puedan hacer su evaluación de la propuesta de reglamento que el gobierno ha presentado para que eso se pueda incorporar. Ese proceso es un proceso complejo, en el cual algunas de las organizaciones indígenas plantean la necesidad de que la ley sea modificada, es decir, no es que se cuestione tanto el proceso de reglamento cuanto algunos artículos de la propia ley. Y cuando termina este proceso, 4 organizaciones indígenas de alcance nacional, una amazónica, 2 andinas y una de mujeres indígenas, deciden suspender su participación en el proceso hasta tanto la ley no se modifique, y de hecho anuncian que preparan una apelación ante el Tribunal Constitucional pidiendo la modificatoria de 4 artículos o 4 o 5 artículos de la ley, ¿no? Lo que pasa es que mientras tanto la ley está vigente. Si el Tribunal Constitucional recibe finalmente esa petición de revisión y decreta que esos artículos son inconstitucionales y deben ser modificados, pues entonces el Congreso tendrá que aprobar una nueva ley que incorpore esas modificaciones del Tribunal Constitucional. Mientras tanto, la ley está vigente y el gobierno la ha reglamentado incorporando de la versión inicial del borrador de reglamento un montón de modificaciones producto de este proceso que ha habido de consultas y de talleres y de participación, ¿no? Y en este momento el gobierno se dispone a iniciar las primeras consultas en el marco de ese reglamento. Y lo más significativo es que el gobierno ha dado algunas señales objetivas y evidentes de que existe una voluntad política de hacer de la consulta una manera habitual, digamos, de tomar decisiones de gobierno cuando afecten a los pueblos indígenas, ¿no? De hecho, acaba de concluir un proceso de 3 semanas de capacitación de los funcionarios de las diferentes instituciones públicas en cómo aplicar el derecho a la consulta e interculturalidad, etcétera,
Se ha abierto el primer registro de intérpretes para las 6 primeras lenguas y se han calificado los primeros 30 intérpretes para que los procesos de consulta sean en las lenguas originarias. Se ha publicado la base de datos de los 52 pueblos como documento de referencia para saber quién tiene que ser consultado en cada caso. Se ha publicado una guía metodológica que facilita, digamos, la comprensión del proceso de aplicación, y en este momento el proceso continúa y sobre eso hay expectativas, y mientras tanto las organizaciones van a presentar, entiendo que en los próximos días, al Tribunal Constitucional una petición para que se revisen algunos artículos de la ley. Y lo que es significativo, aunque es un tema mucho más reciente de las últimas semanas, es que el Congreso de la República ha creado hace como un mes un grupo de trabajo específicamente para desarrollar el reglamento de la ley de consulta para las consultas prelegislativas, es decir, para que las leyes que el Congreso dicte cuando afecten derechos de pueblos indígenas tengan en cuenta el procedimiento previo de consulta prelegislativa. Es decir, y con eso termino, todo parece indicar que en Perú hay una voluntad política de tomarse en serio este tema de la consulta, y que obviamente es un proceso no exento de dificultades, y que sobre el camino habrá que ir corrigiendo las deficiencias que los instrumentos normativos tengan, ¿no? Manolo, muchas gracias por la participación. Ok, muchas gracias a ambos y también a todos los participantes. Con seguridad hemos contribuido a tener algunos criterios que aclaran el debate y aclaran un poco el camino de que estamos haciendo en Bolivia, pero creo que no solamente es acerca del TIPNI, sino acerca del reconocimiento de derechos colectivos indígenas, que estamos aprendiendo, como decía Manolo, en el camino a gestionar como sociedad. Quiero agradecer específicamente, además, para que no queden invisibilizados algunas de las personas que han estado acá, de las cuales sí han estado hablando, porque hay algunos que han estado calladitos escuchando. Entonces quiero agradecer la presencia de Lilian Terra, Julio Aliaga, Henry A., Fabián Soria, Rafael Laura, Motich, Cecilia, J. Espinosa Del, Milton Inofu, Hormigo Azul, J. Badani, Ana Rosa López, Edgar, Untal Juanca, Vero Potes, Gonzalo, Sabrina, Kevin, Alex Chipana, y aquí sí tenemos muchos más: Nicolás Zurita, Milton Hino Fuentes, Miriam Gemio, Mónica Durán, Alicia Canaviri, el diputado Rafael López, María Elena Burgos, Elizabeth Cornejo, Jorge Alvarado, que es de la Cancillería, Gastón García, Silvana Ruiz, Cristina Mellinger, Patricia Vázquez, Mabel Miranda, Carla Fabiola, Hernán Sarmiento, Henry Poma, Nelson Rebollo, Silvia Suero, Viviana Reynolds, Roger Quilo, Rodrigo Mostajo, Janet Quesada, Jaime Villanueva, Stephanie Morón, Eva Monpó, Kino Mamani, Fernando González, María Alejandra, Mauricio Yucra, Gilbert Sanabria, Edgar Felipe Choque. Y disculpen que haya sido tan pesada en mencionar todos los nombres, pero esta es una de las posibilidades que nos da el Internet, saber un poco con quién está uno conversando. Gracias a ustedes, han hecho llegar a ustedes también el agradecimiento y las felicitaciones. A ustedes gracias y felicidades también. La siguiente fecha del conversatorio virtual es a fin del siguiente mes, que es 25 de junio. Estamos viendo que el tema pueda ser conflictividad, podría cambiar, pero bueno, en una semana ya les haremos saber, tenemos que conversarlo aquí institucionalmente. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta ahora. Le paso para que cierre el evento a Cristian Yeté nuevamente, que nos ha acompañado durante todo el recorrido. Muchas gracias y bueno, por mi parte también agradecer primero a nuestros invitados, Javier, Manolo, por su participación, y a todos los compañeros, compañeras, colegas que han contribuido a la realización de este primer conversatorio, y espero que bueno, ese sea el lanzamiento, el inicio, y que de este mismo conversatorio vamos a aprender y poder desarrollarlo en las siguientes oportunidades todavía con más
más amplitud y mayor participación. Ha habido preguntas, solo quiero cerrar eso sobre el rol de la cooperación internacional. Lo mencioné brevemente en mi intervención inicial. Nosotros en este momento pensábamos y tratamos desde el sistema de Naciones Unidas de acompañar el proceso de desarrollo legislativo, normativo y de fortalecimiento de capacidades en el tema, y es por ello que hemos iniciado ya una serie de actividades de difusión de información, invitación de expertos internacionales para que pudiesen con todos los actores involucrados en el país compartir la experiencia internacional, aclarar los aspectos que tienen que ver con la normativa internacional existente y también por poder fomentar intercambios de experiencia con otros países de la región. Esperamos, por ejemplo, próximamente poder contar con la participación justamente de autoridades del gobierno de Perú y de autoridades del gobierno de Colombia para compartir la experiencia realizada hasta ahora en este país y poder compartir esa experiencia con el propio gobierno y los otros actores, digo, de Bolivia y los otros actores involucrados en el tema para que esto pueda servir también de insumos para la elaboración, esperamos, de la manera más amplia, participativa y concertada posible del proyecto de una ley marco de consulta. Y también, bueno, estamos a la orden para brindar nuestros buenos oficios, promover siempre y en todos los escenarios que sea posible el diálogo. Nosotros consideramos que es muy importante asegurar que todos los actores que tienen derechos y intereses en el tema pudiesen participar en los procesos, y obviamente estamos plenamente abiertos y disponibles para asegurar y facilitar la participación de todos estos actores. Y esperamos también hacia el futuro, creo que, bueno, hablamos mucho de desarrollo normativo, pero también lo importante creo que va a ser hacia el futuro, va a ser poder también acompañar y desarrollar procesos concretos, ¿no es cierto?, de ejercicio del derecho a la consulta, de acuerdo, digamos, a toda esa experiencia y esa normativa, y que a partir de la experiencia que se va a realizar se pueda, obviamente, ir enriqueciendo, ¿no es cierto?, el ejercicio de este derecho, la normativa, las prácticas y las disposiciones al respecto. Sin más, una vez más agradecer a todos y esperamos contar nuevamente con su participación en nuevos y otros escenarios. Gracias. Los hemos